Bien, muy buena tarde para todos y para todas. En Manizales, el día 30 de abril del 2013 a las 3 de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA. Conforman la sala oral los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez, quien la preside. Se constata la asistencia de los sujetos procesales. Por un lado, la presencia del abogado de la parte demandante, doctor Juan Fernando Giraldo Naufal, aquí presente, el abogado de la DIAN, doctor Benjamín Segundo Álvarez Bula, también aquí presente, y el representante del Ministerio Público, doctor John James Montoya Castro, aquí presente. Se agradece la asistencia de los sujetos procesales. En primer lugar, se identificará el expediente. Se trata de una nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el 2012-00128, demandante Francisco Javier López Franco, demandada la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El tema central de esta tarde en la audiencia está relacionado con la nulidad de una resolución de sanción por no enviar información en medio magnético a la DIAN de manera oportuna. En primer lugar, para darle trámite a las etapas previstas en el artículo 180, el artículo 185 nos indica que debemos de dar la oportunidad de un saneamiento del proceso. El tribunal, por su parte, considera que no hay ninguna irregularidad, ni ningún vicio, ni ninguna nulidad que afecte lo tramitado hasta este momento. Si alguno de los sujetos procesales tiene algún comentario respecto de este punto, es la oportunidad para hacerlo. Si no lo tienen, podríamos continuar. No hay ninguna objeción, no hay ningún comentario. Bien, siguiente etapa relacionada con las excepciones previas, artículo 186, se deja constancia que no se propusieron por parte de la DIAN excepciones previas, por tanto no hay lugar a decidir sobre este punto. Fijación del litigio. Respecto de la fijación del litigio, el artículo 187 nos indica que debemos de establecer cuáles son los hechos en los cuales se está de acuerdo. Esos hechos los podemos resumir en lo siguiente. Primero, el demandante participó en el año 2007 en el consorcio Bosques de la ENEA y la Unión Temporal Portal del Café, hecho número 3, folio 6, cuaderno 1. Este hecho es plenamente aceptado por la DIAN. Segundo hecho que están plenamente de acuerdo, presentó declaración de renta correspondiente al año 2007, hecho 4, y la DIAN lo aceptó en folio 94. Tercer hecho, el 22 de septiembre del 2010, la DIAN formuló pliego de cargos contra el señor López Franco, propuso una sanción de 330.810.000 por no presentar la información exógena por el año gravable del año 2007, hecho 5, y la DIAN lo aceptó a folio 94. El siguiente hecho, el 19 de abril del 2011, la DIAN impuso sanción por no enviar información oportuna, hecho 7, y la DIAN lo acepta plenamente en folio 94. Hecho 5, el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la referida sanción, hecho 9, aceptado también por la DIAN. Y 6, la DIAN modificó la sanción fijándola en 314.610.000 pesos mediante resolución 900.044 del 10 de mayo del 2012, hecho 10, el cual también fue notificado el 15 de mayo dicha resolución del 2012, hecho aceptado plenamente por la DIAN. Entonces esos son los hechos en donde hay pleno acuerdo entre las partes y no hay ninguna dificultad. Ahora, sobre las pretensiones, un resumen de las pretensiones es el siguiente. El demandante solicita, primero, que se declare la nulidad de la resolución sanción número, a leer por pares, 10-24-12-01-10-00-046 del 19 de abril del 2011 y la resolución, nulidad de la resolución 900.044 del 10 de mayo del 2012 que resolvió el recurso de reconsideración. A título de restablecimiento del derecho, el demandante solicita, en resumen, primero, que se declare que el señor López Franco se acogió a la sanción reducida del 10% del artículo 651 del Estatuto Tributario, y petición subsidiaria que se fije una sanción del 0.1% de las sumas no proporcionadas sobre las cuales recaía la obligación de informar a la DIAN. La
DIAN, por su parte, no formuló excepciones de mérito, solo hizo una defensa general de las razones por las cuales fundamenta los actos administrativos aquí acusados. Como hechos relevantes en los cuales no hay acuerdo, se destacan dos hechos relevantes. Primero, el demandante presentó respuesta al pliego de cargos en el cual aportó la información exógena dejada de declarar y donde se acogió al pago de una sanción reducida por valor de 27.791.000. Eso lo indica en el hecho 6, folio 7, cuaderno 1. La DIAN, por su parte, dice que este hecho es parcialmente cierto. La DIAN considera que no cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la reducción sanción. Eso lo afirma folio 94. El segundo hecho relevante en donde no hay acuerdo se denuncia así. El demandante afirma que el parágrafo del artículo 13 de la resolución 12690 del año 2007 lo excluía de presentar información en medio magnético. Eso lo indicó en el hecho 2. Y la DIAN, por su parte, no acepta el hecho 2 y afirma que el artículo 13 de la resolución 12690 del 2007 o de ese artículo no se desprende que los consorciados no están obligados a enviar información por el hecho de que el consorcio informe lo relacionado a la actividad consorcial del asociado. Son los hechos donde hay controversia más clara y precisa. Entonces se le indaga a las partes si están de acuerdo con esos hechos donde hay coincidencias, los hechos donde no hay coincidencias y el resumen de las pretensiones, y como no se formularon excepciones de mérito, pues no se enunciaron. Entonces tienen la palabra los abogados si desean intervenir en este momento. ¿Alguien va a intervenir? ¿Están de acuerdo? Primero el abogado de la parte demandante. En cuanto a la aplicación del parágrafo del artículo 13 de la resolución 12690 de 2007, digamos que hay dos acepciones a la hora de interpretarlo. Una cosa es que lo releve de la obligación de informar, o sea, de presentar medios magnéticos, y otra, cómo influye en el cálculo de la información no enviada lo que enviaron los consorcios. Porque es que es probable que se dé un escenario en donde en donde el contribuyente debe informar. Eso ya lo debatiremos pues más adelante, debo informar, presentar medios magnéticos, sin embargo, esa información no va a comprender lo que ya informaron los consorcios, o lo que ya informaron, lo que le tocaba informar a los consorcios, porque la obligación formal recae en cabeza de ellos, y no del contribuyente. Esa aclaración la quería hacer con respecto a ese tema. Yo creo, deme un segundo, por favor. Sí, indebida aplicación de... Otro tema es la aplicación de la fórmula supletoria que trae el artículo 651 del Estatuto Tributario para tasar la sanción, cuando no se cuentan con los elementos establecidos en el literal A, que dice: hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró de forma errónea o se hizo de forma extemporánea. 2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera cuantía, hasta el 0.5%. Entonces ahí se va a generar otra discusión en este tema. Es si procede o no la aplicación de la regla supletiva contenida en el inciso segundo del literal A del artículo 651. No, esas son las aclaraciones que yo quiero hacer. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandante. Si el abogado de la DIAN quiere intervenir, por favor, tiene la palabra. Sí, honorable tribunal, yo estoy de acuerdo que esos son como los hechos más relevantes y las pretensiones que se deben desatar en esta controversia. Ya me reservaré el derecho en los alegatos en la audiencia de alegato, de explicar qué información estaba obligado a informar el contribuyente, y qué formato estaba obligado de informar el consorcio. Gracias. Muchas gracias al abogado de la DIAN. Si el Ministerio Público desea intervenir en este momento, tiene la palabra. Señor magistrado, la Procuraduría considera que pues, en parámetros procesales, más o menos ahí se ajusta pues el tema de la fijación del litigio, y
y la verdad pues tampoco se convierte a veces en camisa de fuerza para las subetapas o de alegatos donde se demuestre pues puntualmente los supuestos planteados por el actor, pero sí creo pues que ahí sí se identifica claramente pues el problema que nos convoca en este momento. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias a los abogados y al Ministerio Público. Respecto de las precisiones que ha hecho el abogado de la parte demandante, pues ya se quedaron registrados en la grabación de video y de sonido. Sin embargo, el despacho quisiera precisar lo siguiente, que cuando hablamos de hechos, son hechos objetivos que son susceptibles de probar o improbar. Cuando usted plantea los otros hechos o las variantes de los hechos o las implicaciones de los hechos, es más un asunto de interpretación que de hechos. Sin embargo, se acogerán. Usted de hechos, usted se refirió a esos temas en la parte relacionada con los cargos y la violación de las normas. Ahí se refirió y es parte de la argumentación. Sin embargo, desde luego queda consignado y se tendrá muy en cuenta para el momento en que sea oportuno decidir sobre el asunto. Bien, entonces, yo creo que con esas precisiones queda fijado el litigio y tenemos el panorama, por lo menos el camino que hay que recorrer desde el punto de vista probatorio y argumentativo al momento de proferir sentencias si da lugar a ello. Entonces queda notificado por estrados, en estrados esta decisión de acuerdo con el artículo 202 del CEPAC. Ahora bien, también nos dice el artículo 188 que debemos de dar oportunidad para una posible conciliación. En este caso se trata de un asunto tributario que por regla general no procede la conciliación judicial. Sin embargo, pues está la alternativa propuesta por la ley 1607 del 2012, su artículo 147. El despacho pues no tiene ninguna propuesta concreta ni de conciliación, sin embargo pues concede el uso de la palabra a los abogados de la parte demandante demandada y de la DIAN para que si tienen algo para decirlo lo digan en este momento. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante. No tenemos fórmula conciliatoria en este momento, sin embargo pues se deja constancia que es interés de la parte demandante buscar un arreglo conforme lo prescribe la ley 1607 del 2012. De todas formas, esta ley regula que se puede solicitar la conciliación antes del 31 de agosto y siempre y cuando no exista sentencia definitiva. Luego, en este momento no tenemos nada para decir en el momento, sin perjuicio de que posteriormente lo hagamos. Muchas gracias al abogado de la parte demandante. Se le concede el uso de la palabra al abogado de la DIAN para que, si desea hacer alguna manifestación, lo haga en este momento. Sí, dejar constancia en el mismo sentido y que quede plasmado de que hay una buena posibilidad de que el contribuyente termine este proceso por lo establecido en el artículo 149 de la ley 1607, en el sentido de que si existe este proceso, solamente va a cancelar el 20% de esa sanción. Gracias. Bien, muchas gracias al abogado de la DIAN. Si el Ministerio Público desea intervenir, tiene el uso de la palabra. No, señor magistrado, comparte la posición del tribunal, pues no tenemos fórmula frente a lo que ustedes ya han manifestado, pero pues queda la libertad de los mecanismos alternativos que les ofrece la legislación. Muchas gracias. Muchas gracias a los abogados y desde luego se reitera lo que acaba de plantear el Ministerio Público de la importancia de los mecanismos alternativos de conciliación para efectos de una realización de justicia más pronta. Bueno, cumplida esta etapa de la conciliación, pasamos a lo correspondiente a las medidas cautelares. Se deja constancia que no hay solicitud de medidas cautelares, por tanto no hay ningún pronunciamiento del tribunal respecto de ese aspecto. Decreto de pruebas. El artículo 180.10 nos indica que debemos de decretar las pruebas como última de las subetapas de la audiencia inicial. En ese sentido, el tribunal ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes al momento de la presentación de la demanda y de la contestación de la misma, los cuales serán valorados en la sentencia oportunamente. Ahora bien, hay unas pruebas solicitadas por la parte demandante, las cuales se decretan y se ordena a la DIAN que dentro de los 5 días siguientes a la terminación de esta audiencia inicial haga
allegue al expediente los siguientes documentos. Dice así, voy a leer los últimos 4 números de los formularios porque los primeros números se repiten. Formulario número 1601, que corresponde al formato 1003, y eso está relacionado con los formularios presentados por el demandante en medio magnético el 22 de octubre del 2010 a la DIAN. El segundo formulario, también leo los 4 últimos números, 1823, que corresponde al formato 1007. Formulario 2061, formato 1008. Formulario 2330, formato 1009. Formulario 2538, formato 1011. Formulario 2774, formato 1012. Esas son la prueba documental que se ordena en esta audiencia y que debe llegarse dentro de los 5 días siguientes a esta audiencia, y ya cuando se fije más adelante la audiencia de pruebas, pues se dará la publicidad y la contradicción pertinente de dichos documentos. Esta es la decisión sobre pruebas, la cual se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Tiene la palabra el abogado de la DIAN. Es para hacer una aclaración con respecto a esa prueba. El tribunal, mediante oficio enviado a la DIAN, va a solicitar esos formatos, porque eso es competencia de asistencia al cliente, que es el único que tiene como que la potestad en estos momentos de hacer llegar esos formatos. O sea, si es que el tribunal me lo está solicitando que yo los anexe, o usted lo va a solicitar por oficio a la división competente que es de asistencia al cliente. Bien, tal y como lo dije, el artículo 202 nos indica que las decisiones adoptadas en la audiencia se notifican oralmente y se notifican en estrado. Quiere decir que no hay ninguna actuación por escrito del tribunal, por eso se da la orden a la DIAN que allegue esos documentos de los cuales se ha decretado por solicitud de la parte demandante. O sea, no hay ninguna mediación, sino que es una orden judicial dada en la audiencia del artículo 180 del CEPACA. Recordemos que la visión y la teleología de la oralidad es precisamente esa, es evitar cualquier tipo de oficios o cosas así, sino que notificados en estado las partes, y usted como abogado, pues bueno, yo ya entiendo que el abogado muchas veces no le queda fácil llevar este tipo de mensajes, porque siempre estamos pidiendo oficios y letra de caché para poder atender las decisiones. No sé si alguna de las partes quiere hacer algún comentario respecto de eso. El Ministerio Público. Señor magistrado, pues indudablemente la teología y lo que busca pues el CEPACA es lo que usted ha mencionado. No sé lo de la práctica, pues a veces está la orden como si fuera una providencia. Lo que dice él, no sé si es por secretaría, que el secretario pues como que le concrete el oficio y usted poderlo llevar, o que no sé, pero la verdad pues eso sí no, eso es más de la mecánica y del estilo del tribunal, si es posible que el secretario pues pueda expedir el oficio en cumplimiento de la decisión que queda en firme, o simplemente pues como usted lo menciona aquí directamente. Lo importante es que la DIAN se pellizque en lo solicitado. Ya sabrá si convence al secretario, al magistrado, si le saca un oficio por la decisión que hará en firme, o simplemente pide copia de la grabación allá en secretaría y ahí se lo entrega al funcionario al que usted hace referencia, pero es más de estilo y de convencimiento. Yo aclararía que el acta, de todas maneras, hay un acta escrita, en el acta se consigna lo correspondiente a este decreto de pruebas, por si de pronto alguno de los funcionarios dice que no tiene que tener algo por escrito, el acta, la copia del acta puede servir. Haría las veces de oficio, exhortos y cosas de esas. La idea es eliminar ese tipo de documentos. Si alguien más desea pedir la palabra. Sí, señor maestro, entonces sería bueno, porque ese punto me parece muy claro, pues que en el acta al menos quede claro la redacción de las pruebas que usted solicita, a efectos de que él simplemente pida copia del acta y ya haga el trámite interno, pero sí me parece una excelente ruta.
Sí, en el acta se tiene gran cuidado en relacionar muy bien los números de los formatos y la solicitud de la prueba, y sobre todo tratando de prueba documental, pues que ya viene en preforma el acta. Bueno, entonces, como no hay ningún recurso, no hay ningún otro comentario sobre el decreto de pruebas, entonces, y no siendo otro el objeto de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA, se tiene que fijarse la fecha para la audiencia de pruebas. Teniendo en cuenta que hay 140 días de conformidad con el inciso final del 180 para fijar la audiencia de pruebas, entonces el tribunal, y de acuerdo a su agenda, fija como fecha para la audiencia de pruebas el 2 de julio del año 2013. A las 11 de la mañana, 2 de julio del año 2013, 11 de la mañana, en el despacho del magistrado, o sea, en el piso 14. Esta decisión se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Entonces, no siendo otro el objeto de la audiencia inicial, se da por terminada a las 3:35 del día 30 de abril del año 2013. Muchas gracias por la asistencia de los sujetos procesales del Ministerio Público. Muy amables.